¿Qué harías si las paredes que deberían protegerte se convirtieran en testigos silenciosos de los secretos más oscuros? Historias de funcionarios que cruzaron límites peligrosos, relaciones prohibidas, manipulación y traición se entrelazan en un ambiente donde el control es una ilusión. Desde encuentros captados en videos ocultos hasta redes de contrabando que desmoronaron carreras en cuestión de días, cada una de estas escenas revela cómo la confianza puede romperse en un solo instante. ¿Estás preparado para ver el lado más sombrío del poder y sus consecuencias? ¿Qué puede ocultar un teléfono en una cárcel? La rutina parecía ser siempre la misma. Oficiales, reos y largos pasillos en penumbras, todos sincronizados en una coreografía diaria de control y vigilancia. Sin embargo, lo inesperado siempre está al acecho, aguardando ese momento en el que todo se desmorona. ¿Cómo imaginar que un simple dispositivo prohibido sería la chispa que encendiera un escándalo que sacudiría los cimientos de un sistema entero? Todo comenzó con una revisión estándar en el condado de Fulton, una de esas búsquedas exhaustivas que parecen destinadas a no encontrar nada más que pequeños objetos de contrabando. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Entre los colchones y los escondites improvisados apareció un teléfono móvil, pequeño y aparentemente inofensivo. Sin embargo, lo que contenía en su interior era todo menos trivial. Los guardias intercambiaron miradas de desconcierto al descubrir un video explícito. Una grabación que implicaba a una de las suyas, Kawana Jenkins, una oficial con años de servicio, captada en un momento íntimo con un interno. La imagen de Jenkins en el video es clara. Sentada en una oficina del centro de detención, su rostro refleja la falta total de conciencia de que, al otro lado de ese lente, se documentaba su caída. No se trataba de una simple infracción. Este era el tipo de situación que no solo destruye carreras, sino que también pone en entredicho la integridad de toda una institución. Los rumores comenzaron a esparcirse como un incendio forestal, cada relato más escalofriante que el anterior. ¿Cuántas veces había ocurrido algo así sin que nadie lo notara? Las repercusiones fueron inmediatas. Pat Lavont, el sheriff a cargo del condado, se apresuró a convocar una conferencia de prensa. «No podemos permitir este tipo de transgresiones», declaró con voz firme ante los medios. Las palabras del sheriff no fueron solo un mensaje para la prensa, eran una advertencia para todos aquellos que creían que los muros de la cárcel podían ocultar sus secretos. Pero el daño ya estaba hecho. Jenkins fue suspendida y en cuestión de horas, las acusaciones comenzaron a acumularse. Contacto inapropiado, violación de la ética profesional, abuso de poder. Las pruebas eran irrefutables. Los tatuajes del interno que aparecía en la grabación permitieron identificarlo sin margen de error. ¿Era esta una historia de manipulación emocional o simplemente un ejemplo de cómo el entorno carcelario puede corromper incluso a quienes están destinados a imponer el orden? La investigación reveló detalles más oscuros. No era la primera vez que Jenkins se acercaba a ese interno en particular. Le había obsequiado objetos valiosos, entre ellos unas gafas Cartier. Este tipo de atenciones habían despertado las sospechas de sus compañeros, pero nadie había imaginado el alcance real de la situación. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Jenkins se limitó a bajar la cabeza sin dar explicación alguna. Tal vez ni ella misma entendía cómo había llegado hasta ese punto. Finalmente, el veredicto fue implacable. Jenkins fue procesada y enfrentó cargos que la llevaron a una sentencia humillante. El video, esa pieza de evidencia que nunca debería haber existido, se convirtió en el recordatorio constante de su error. Pero más allá de su destino individual, quedó la pregunta: ¿cuántas otras historias como esta permanecen ocultas en las sombras de los corredores penitenciarios? ¿Cuántos secretos se guardan tras las rejas? Cuando Jenkins cruzó por última vez las puertas de la prisión, ya no como guardiana, sino como acusada, una sensación de tensión quedó flotando en el aire. Los internos susurraban entre ellos. Los guardias evitaban comentar en voz alta. Todos sabían que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Las cámaras, esas testigos silenciosas de cada movimiento, seguirían allí,
esperando al próximo error fatal. La tentación que devoró una carrera impecable. Todo parecía indicar que Gemma Cowperthwaite tenía un futuro brillante. Conocida por su compromiso y rectitud, se había ganado el respeto de sus compañeros en el Departamento de Prisiones del Condado de St. Clair. Era una oficial modelo, de esas que inspiran confianza y que parecen tener todo bajo control. Sin embargo, nadie podía prever el oscuro giro que tomaría su vida en el verano de 2014. La cadena de eventos se desató cuando una reclusa, una mujer con 9 condenas por fraude, fue trasladada a la prisión. En principio, Gemma no le prestó demasiada atención. Todo comenzó con charlas ocasionales, conversaciones triviales durante los patrullajes. Pero pronto esas palabras se tornaron más personales, y lo que parecía ser una simple relación profesional se transformó en algo que no debía suceder. ¿Fue la soledad o un anhelo mal interpretado lo que llevó a Gemma a bajar sus defensas? La reclusa, una figura astuta y con un historial de manipulación, supo exactamente qué decir. «¿Puedo confiar en ti, verdad?», le habría preguntado en más de una ocasión. Las llamadas comenzaron a volverse frecuentes. Primero, pequeños favores, como permitirle usar el teléfono, luego, algo más arriesgado: encuentros fuera de las miradas indiscretas del resto del personal. Gemma sabía que estaba rompiendo las reglas, pero en su mente estaba ayudando a una persona en necesidad. Sin embargo, lo que para ella era un acto de compasión se convirtió en una bomba de tiempo. La situación se salió de control cuando la reclusa, sintiendo que podía aprovecharse aún más de la situación, le exigió cosas impensables. Fue entonces cuando el personal comenzó a notar comportamientos extraños en Cowperthwaite: comentarios susurrados entre los pasillos, interacciones prolongadas en lugares no autorizados. Todo señalaba que algo estaba mal. El punto de no retorno llegó cuando la reclusa hizo una acusación que lo cambió todo. Denunció a Gemma por agresión, afirmando que había habido encuentros de carácter íntimo. La noticia se propagó como un incendio en la institución. Gemma negó vehementemente las acusaciones, pero las pruebas no estaban a su favor. Las autoridades encontraron testigos y registros que confirmaban parte de la historia. Las imágenes de vigilancia mostraban a Cowperthwaite entrando en zonas restringidas durante horas de descanso, y los interrogatorios a otros internos respaldaron la versión de la reclusa. Finalmente, se abrió una investigación interna que culminó con una orden de arresto. El 18 de abril de 2015, Gemma fue formalmente acusada de conducta inapropiada. El proceso legal fue rápido y despiadado. En un intento de mitigar su sentencia, aceptó declararse culpable de cargos menores, pero el daño a su reputación era irreparable. El tribunal dictaminó una sentencia de 10 meses de prisión, aunque 4 fueron suspendidos tras el pago de multas. Además, su nombre fue registrado en el listado de agresores sexuales, un estigma que la perseguiría por el resto de su vida. Cuando se retiró de la sala, la mirada vacía en sus ojos revelaba que entendía plenamente el costo de sus decisiones. Pero no fue solo su caída personal lo que impactó. La prisión quedó marcada por el incidente. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso, cuestionando las medidas de seguridad internas y el control sobre el comportamiento del personal. Los compañeros de Gemma, incrédulos, intentaban reconciliar la imagen de la colega ejemplar que conocían con la figura ahora deshonrada. En el fondo, algunos aún se preguntan: ¿qué podría haber llevado a una oficial tan dedicada a traspasar los límites de la ética y la legalidad? ¿Era realmente una víctima manipulada por una presa hábil o, en el fondo, cedió ante sus propios deseos ocultos? Las respuestas quizá solo las conoce ella. Sin embargo, este episodio sirve como un recordatorio brutal de cómo, en el entorno carcelario, la psicología humana puede jugar con las percepciones y las decisiones, llevando incluso a los más rectos por un camino sin retorno. Una carta que destruiría vidas. ¿Quién hubiera imaginado que un simple registro preventivo en una institución correccional desataría una crisis que expondría las fallas del sistema? La jornada comenzó sin sobresaltos en el Centro de Internamiento Juvenil del Condado de Pinellas. Los supervisores revisaban cada habitáculo,
inspeccionando camas y pertenencias como parte de sus protocolos habituales. Sin embargo, aquel día algo inesperado los detuvo en seco. Encontraron un conjunto de 10 documentos manuscritos ocultos cuidadosamente en el área personal de un adolescente en custodia. Estos escritos no eran simples mensajes. En ellos se relataban con detalles explícitos encuentros prohibidos, emociones y expectativas compartidas entre la supervisora Caitlin Gómez y un joven interno de 16 años. Las palabras plasmadas en esas páginas no dejaban espacio para dudas, describiendo situaciones personales que jamás debieron ocurrir bajo la vigilancia de una autoridad encargada de proteger a los menores bajo su cuidado. Las autoridades tomaron los textos como evidencia preliminar, pero lo que hallaron posteriormente fue aún más alarmante. En una inspección complementaria, se encontró una fotografía de Caitlin Gómez en las pertenencias del joven. En la imagen, ella aparecía sonriente, demostrando un vínculo que había superado el límite de la profesionalidad. Las pruebas comenzaron a alinearse, componiendo una narrativa difícil de refutar. ¿Qué fue lo que llevó a ese desenlace? Los reportes indicaban que Gómez asumió su puesto como supervisora a inicios de enero de 2024. 3 semanas después, se le asignó la supervisión directa de jóvenes en el área de internamiento. Durante ese tiempo, el contacto con uno de ellos se intensificó gradualmente. Aunque al principio no generó sospechas, algunos de sus colegas percibieron una relación demasiado cercana. La situación llamó más la atención cuando Caitlin fue vista en reiteradas ocasiones sola con el joven, algo que contravenía las normas internas de la institución. El momento crítico llegó con su confesión. Caitlin, sometida a interrogatorios, reconoció que había redactado aquellas cartas. También admitió que había albergado ideas de un futuro fuera del entorno institucional junto al interno, como si en su mente aquel vínculo pudiera mantenerse oculto para siempre. Pero los secretos rara vez permanecen en silencio en un ambiente donde cada mirada es un testigo y donde las medidas de seguridad convierten cualquier error en evidencia. Con estos nuevos elementos, el caso escaló de manera fulminante. Caitlin Gómez fue arrestada y acusada de alentar comportamientos inapropiados en un menor. Las disposiciones legales del estado de Florida son tajantes en este tipo de situaciones. Cualquier funcionario que transgreda su rol de autoridad en un contexto de custodia enfrenta sanciones severas. Las noticias locales cubrieron el caso y los documentos escritos se filtraron en medios digitales, generando reacciones de indignación y asombro en la comunidad. Ante el aumento de la presión pública, la institución decidió tomar medidas inmediatas. Gómez fue separada de sus funciones de forma definitiva. Mientras se preparaba el proceso judicial, los encargados del centro llevaron a cabo una auditoría exhaustiva de sus procedimientos internos. El objetivo era identificar fallos que hubieran permitido este comportamiento sin ser detectado a tiempo, con el fin de mitigar el impacto en su reputación. Durante su defensa, Caitlin intentó justificar sus acciones, alegando que se encontraba bajo una fuerte carga emocional debido a las condiciones laborales. Sin embargo, estas explicaciones resultaron insuficientes ante la contundencia de los hechos. Los registros visuales, el testimonio del joven y la documentación hallada fortalecieron el caso de la Fiscalía, dejando pocas alternativas a la acusada. El día de la audiencia, el ambiente en la sala judicial estaba cargado de tensión. La presencia de periodistas, familiares y activistas reflejaba el interés social que había suscitado el caso. Caitlin se declaró culpable en un intento por reducir su condena, pero la gravedad de sus acciones no pasó desapercibida. El juez sentenció varios años de reclusión, además de ordenar que su nombre quedara registrado de manera permanente en una lista de personas que han abusado de su posición de confianza. Cuando fue escoltada hacia su nueva realidad tras los muros del centro penitenciario, los fotógrafos y los comentarios del público se convirtieron en el recordatorio constante de que sus decisiones la perseguirían para siempre. Mientras tanto, en el lugar donde todo comenzó, los demás internos y funcionarios reflexionaban sobre los eventos. El aire estaba cargado de preguntas no pronunciadas. ¿Cuántos otros casos similares podrían haberse ocultado en el pasado? Las sombras continuaron vigilando, silenciosas pero siempre presentes.
un recordatorio constante de que, en esos entornos cerrados, cualquier fallo en el carácter puede ser capturado por las cámaras o traicionado por un simple pedazo de papel. Una relación que nunca debió ocurrir. Los pasillos del centro de reclusión de Carolina del Sur se volvieron un escenario de rumores y desconfianza. Todo parecía transcurrir con la rutina de siempre: revisiones de seguridad, protocolos estrictos y una vigilancia constante. Pero en ese ambiente de control férreo, algo oscuro crecía en las sombras. Los ojos de los internos y de algunos miembros del personal comenzaban a notar que no todo era lo que parecía. Zuleika Santiago, una funcionaria respetada, se movía con un aire de tranquilidad que, para quienes la conocían, era la señal de una trayectoria intachable. Sin embargo, esa calma ocultaba un secreto que cambiaría el rumbo de su vida. El interno que estaba en el centro de todo era astuto, alguien que conocía bien cómo manipular las emociones de quienes lo rodeaban. Los primeros encuentros no despertaron demasiadas alarmas, conversaciones rápidas, preguntas de rutina. Pero algo empezó a cambiar. Los encuentros se alargaban y Santiago parecía siempre buscar excusas para estar cerca de esa persona. Aunque algunos compañeros notaron esta situación, no fue hasta que otros internos empezaron a hacer comentarios sobre los privilegios que obtenía aquel recluso que se encendieron las alarmas. Las sospechas comenzaron a consolidarse cuando los supervisores recibieron un aviso anónimo. Las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto, revisaron las grabaciones de seguridad y lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Las imágenes mostraban a Santiago accediendo a áreas restringidas con el interno en horarios en los que no debía estar ahí. Las cámaras habían captado múltiples interacciones que rompían con los protocolos del centro. Nadie podía negar lo evidente. Santiago había cruzado un límite que no debía traspasar. Durante el interrogatorio, intentó justificar sus acciones como simples malentendidos. «Es solo empatía. Todos aquí necesitan apoyo», habría dicho, intentando desviar la atención. Pero los informes no se correspondían con sus palabras. Varios empleados declararon haberla visto actuando de forma inusual en días clave, y las pruebas visuales confirmaron la narrativa de los testigos. Santiago, al verse acorralada, finalmente confesó. Sabía que ya no había forma de ocultar lo que había ocurrido. El impacto fue inmediato. La noticia se filtró más rápido de lo esperado. Los medios locales recogieron los detalles del escándalo, y en poco tiempo la imagen pública del centro penitenciario quedó comprometida. Los directivos tuvieron que enfrentar una crisis de reputación que amenazaba con desestabilizar la estructura de mando. Se implementaron auditorías, controles adicionales y protocolos más rigurosos para evitar que algo similar volviera a suceder. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los internos empezaron a cuestionar la autoridad de los guardias, mientras el personal restante intentaba restaurar la disciplina. El proceso judicial contra Santiago no fue menos dramático. En el tribunal, sus abogados intentaron argumentar que ella había sido manipulada emocionalmente, que había sucumbido a una presión psicológica que el entorno carcelario propiciaba. Pero estas justificaciones no convencieron al juez. La sentencia fue clara. Santiago debía enfrentar las consecuencias de haber abusado de su posición. Se le impusieron restricciones legales y fue apartada del cargo de manera permanente. Al salir por última vez de las puertas del centro de reclusión, el ambiente que una vez había controlado se le tornó ajeno. Los susurros y las miradas desconfiadas la seguían como sombras. Era evidente que para sus antiguos colegas ella se había convertido en una advertencia viviente sobre los peligros de perder el equilibrio entre autoridad y debilidad. Los demás funcionarios no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Muchos comprendieron que, en un entorno de constante presión, las emociones y los vínculos personales podían volverse sus peores enemigos. Cada pasillo, cada cámara de seguridad, cada recluso observando desde su celda era un recordatorio de que el poder en esos lugares es frágil. La línea entre el control y el caos es más delgada de lo que cualquiera se atreve a admitir. Aquel incidente quedó marcado como una lección imborrable. Zuleika Santiago pasó de ser una figura de respeto a un símbolo de advertencia. El centro de detención continuó con su rutina, pero las miradas inquisitivas permanecieron. Todos sabían que las paredes, aunque parecieran firmes,
nunca dejan de ver ni de escuchar. Un juego que acabó en desastre. La rutina en la institución juvenil de Wetherby, Inglaterra, parecía predecible. Jordan Traynor, una funcionaria nueva en el centro, creía que su discreción le permitiría mantener el control absoluto de sus acciones. Sin embargo, bajo esa falsa seguridad, se gestaba una historia que pondría en jaque toda su vida profesional. Todo comenzó con una joven interna de 17 años que había logrado entablar una relación cercana con Traynor. Lo que empezó como simples charlas se tornó en mensajes personales enviados a través de un teléfono no autorizado. La situación escaló rápidamente cuando Traynor comenzó a involucrarse emocionalmente, incluso accediendo a llevar objetos de contrabando para la interna. Pero este vínculo no sería el único. Traynor, al mismo tiempo, estableció una conexión similar con otra interna de la misma edad. Los comportamientos de Traynor pronto despertaron sospechas en el personal. Solicitar cambios de turno para coincidir con las jóvenes no pasó desapercibido. Finalmente, una inspección en las habitaciones reveló dispositivos electrónicos y fotografías comprometedoras. Las pruebas se acumularon, forzando a Traynor a admitir sus acciones ante una investigación interna. La detención de Traynor fue un escándalo que conmocionó a la comunidad. Fue procesada y se le imputaron múltiples cargos por incumplir sus deberes como funcionaria. Los medios informaron ampliamente sobre el caso, mientras los responsables del centro implementaban reformas de seguridad para evitar futuros incidentes similares. Traynor fue trasladada a otra instalación, dejando tras de sí una serie de interrogantes sobre los límites éticos y las vulnerabilidades en el sistema. Las sombras de sus acciones, sin embargo, seguirían acechando los pasillos de la institución. El contrabando que expuso la verdad. Nikisha Newell, trabajadora en la institución correccional del condado de Butler, Ohio, era vista como un modelo de integridad. Su trayectoria profesional estaba libre de incidentes y gozaba de la confianza de sus superiores. Durante años cumplió con todas sus funciones de forma impecable, lo que le valió el respeto tanto del personal como de los internos. Sin embargo, en el entorno de alta presión que caracteriza a las prisiones, incluso las personas más confiables pueden verse envueltas en situaciones que escapan a su control, y eso fue precisamente lo que ocurrió con Newell. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Un recluso, conocido por su habilidad para manipular a otros, inició conversaciones regulares con Newell. Al principio no había nada fuera de lo común. Los diálogos eran breves, relacionados con cuestiones rutinarias. Pero el interno supo cómo ir ganando su confianza con el tiempo. A través de una mezcla de empatía fingida y elogios estratégicos, consiguió que Newell se sintiera cómoda en su presencia. Sin que ella lo notara, poco a poco fue cruzando límites profesionales. Los primeros favores parecían insignificantes, pequeñas concesiones que no comprometían las normas. Sin embargo, con cada favor concedido, el interno aumentaba sus peticiones. Lo que empezó con pedidos aparentemente triviales, pronto se transformó en algo mucho más serio. Newell, atrapada en ese vínculo, terminó por cometer un error grave. Ingresó al centro un teléfono móvil y un dispositivo electrónico prohibidos. Con esto, violó las estrictas reglas de seguridad del penal. La presencia de estos objetos no pasó desapercibida entre los demás internos. En un entorno donde cada pequeño beneficio es motivo de envidias y tensiones, los privilegios del recluso generaron suspicacias. Algunos comenzaron a murmurar que aquel hombre estaba recibiendo un trato especial. Las tensiones entre los internos aumentaron y la situación se tornó insostenible. Los supervisores del centro, al percibir el descontento, decidieron investigar. La administración del penal ordenó una inspección sorpresa, revisando cuidadosamente las áreas donde se sospechaba que podían ocultarse artículos no permitidos. Durante esta operación, los oficiales encontraron los dispositivos electrónicos que Newell había introducido. La evidencia era contundente y no hubo forma de ocultar la responsabilidad. Confrontada con los hallazgos, Newell no tuvo más remedio que admitir lo ocurrido. La situación había escalado a un punto donde el peso de sus acciones se hacía imposible de negar.
La noticia del incidente se propagó rápidamente tanto dentro como fuera del penal. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia, generando un intenso debate público sobre las deficiencias en los sistemas de control. ¿Cómo era posible que una funcionaria con un historial impecable hubiera cometido una infracción de tal magnitud? Las autoridades del centro enfrentaron duras críticas y se vieron obligadas a implementar nuevas medidas preventivas. Se reforzaron los protocolos de vigilancia, se incrementaron las inspecciones al personal y se introdujeron capacitaciones adicionales sobre ética profesional. El proceso judicial contra Newell fue igualmente riguroso. Durante el juicio, sus abogados intentaron argumentar que había sido manipulada emocionalmente por el interno, quien había aprovechado su vulnerabilidad psicológica. Sin embargo, el tribunal no mostró indulgencia. Las pruebas presentadas, incluidas las declaraciones de otros funcionarios y la evidencia encontrada durante la inspección, fueron suficientes para dictar un veredicto condenatorio. Newell fue sentenciada a una pena de prisión y apartada de manera definitiva de su cargo. Al ser escoltada fuera del centro penitenciario, el peso de sus decisiones recaía visiblemente sobre sus hombros. Aquellos guardias con quienes había trabajado durante años la miraban con mezcla de sorpresa y decepción. Los internos, que antes la respetaban, ahora la observaban en silencio, conscientes de que ella se había convertido en un símbolo de advertencia sobre los peligros de cruzar las líneas del deber. Los muros del penal, que durante tanto tiempo le habían parecido una estructura segura, ahora adquirían un significado completamente diferente. Ya no eran un espacio de trabajo, sino el lugar que la mantendría confinada, recordándole día tras día las elecciones que la llevaron hasta ese punto. Cada paso que daba dentro de esa instalación le recordaba que la confianza puede desmoronarse con una sola mala decisión. Newell se había convertido en un ejemplo de cómo las presiones del entorno carcelario pueden empujar incluso a los más íntegros hacia una caída sin retorno. El error que la dejó atrapada detrás de las rejas. Tina González había construido una prometedora carrera en el sistema penitenciario del condado de Fresno, California. A sus 26 años, se había ganado el respeto de sus colegas gracias a su actitud responsable y su dedicación al trabajo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, en el corazón de esta prometedora joven, se gestaba una atracción que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó cuando un interno con una personalidad cautivadora logró captar la atención de Tina. Lo que empezó como una simple amistad derivó en algo más profundo. Pronto, sus encuentros se volvieron más íntimos y se llevaban a cabo en lugares alejados del control del resto del personal. Pero este vínculo no se limitó solo a interacciones prohibidas. El recluso comenzó a presionarla para que introdujera artículos no permitidos en el centro, entre ellos cigarrillos y un teléfono. A medida que pasaban los días, el control de Tina sobre la situación se debilitaba. El recluso no solo le pedía cada vez más, sino que también se rumoreaba que otros internos sabían lo que ocurría. La situación alcanzó un punto crítico cuando una denuncia anónima llevó a los supervisores a realizar una investigación detallada. Durante la inspección, se encontraron los objetos que habían sido contrabandeados, así como evidencia de los encuentros entre Tina y el interno. Al ser confrontada, Tina no pudo negar lo evidente. Admitió que había mantenido una relación inapropiada y que había facilitado la entrada de artículos restringidos. La noticia se propagó rápidamente, generando un gran impacto mediático. Los titulares destacaban cómo una funcionaria había sido seducida y manipulada por un interno, desafiando todas las normas de seguridad del sistema. Durante el juicio, la defensa de Tina intentó argumentar que había actuado bajo coacción emocional. Sin embargo, el tribunal dictaminó una sentencia de 2 años y 7 meses de reclusión. Al ser escoltada fuera de la sala, su mirada reflejaba una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que, a partir de ese momento, las mismas celdas que ella había vigilado se convertirían en su propio confinamiento. Mientras las puertas se cerraban tras ella, los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos que una vez recorrió como autoridad. Tina González
se había convertido en otro ejemplo de cómo las decisiones impulsivas pueden destruir todo lo que se ha construido. Los guardias restantes reforzaron la seguridad, conscientes de que este no sería el último incidente en el que las emociones superarían la razón.